Bueno, pues ya pasó el minuto. Para ser respetuosos a todos los que entraron con puntualidad, muy bienvenidos, buenos días. Este es el evento de Market Engagement de la Aceleradora de Financiamiento Climático en México. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Next slide. Vamos a estar hablando, yo, su servidora, Mariana Silva, soy líder del equipo implementador en México de la aceleradora de financiamiento climático por parte de IDOM, y mi compañero Brian, que también es de IDOM, consultor en financiamiento verde, y estaremos, bueno, alternando el micrófono y con mucho gusto recibiendo sus preguntas. Next slide. Entonces, la agenda del día es que vamos a hacer una introducción de qué es el programa de financiamiento climático en México, cuáles son los criterios de selección sobre los proyectos, en sí la convocatoria de proyectos, cómo se aplica, dónde se aplica, etcétera, cuáles son los siguientes pasos después de haber enviado su proyecto, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Está planeado para que dure aproximadamente una hora, dependiendo de cuántas preguntas tengamos, pero no nos pasaremos de la hora para que planeen su tiempo. Next slide. Bueno, entonces el código del evento, para que sepan un poco sobre la logística: este evento está siendo grabado. Los micrófonos de todos los asistentes deben permanecer en silencio, solo estaremos hablando nosotros para que no se interrumpa, pero si tienen algún comentario o pregunta, por favor utilicen la función de Q&A que encuentran en el panel de botones abajo, y nosotros responderemos durante la sesión específica de preguntas y respuestas al final del evento. Si tienen cualquier problema técnico con el Zoom, pues utilicen también esta función, pero pueden enviar un mensaje directo a Manuel Hernández de IDOM, quien les responderá en privado. Entonces, cualquier cosa le escriben por ahí a Manuel, y si no, Q&A para preguntas. Next slide. Bueno, le voy a ceder la palabra a Brian, que es experto en financiamiento verde. Él nos va a dar las primeras palabras de introducción al programa de aceleradora de financiamiento climático. Bienvenido, Brian. Gracias, Mariana. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos sean todos ustedes. Como lo indica nuestra agenda del día, comenzaremos por conocer un poco más sobre lo que es la Aceleradora de Financiamiento Climático, o CFA por sus siglas en inglés. El programa CFA es un programa práctico de asistencia técnica financiado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, BASE, del Gobierno del Reino Unido, que busca apoyar proyectos climáticos para mejorar su bancabilidad y atractivo a financiamiento privado, fomentando así la acción local contra el cambio climático y la consecución de las metas nacionales en materia de cambio climático, justamente. Next one, please. El programa CFE responde a 3 desafíos actuales que tiene el financiamiento climático. Estos son las barreras que existen en torno a un correcto funcionamiento del ecosistema financiero climático, una cartera de proyectos financiables que es insuficiente, y la dificultad de los proponentes o de los desarrolladores de proyectos de acceder a este financiamiento. El CFA se enfoca en los 3, pero prioriza los 2 últimos, a través de proporcionar asesoramiento y apoyo a los proponentes de proyectos para desarrollar propuestas financiables y que sean de alta calidad, y a través de proporcionar un espacio para que los proponentes de proyectos y los financiadores puedan conectar y llegar a acuerdos. Next one, please. Como ya mencionamos hace un momento, el CFA es un programa de asistencia técnica de 4 años financiado por BASE. Hasta el momento trabaja en colaboración con 6 países, que son Colombia, Perú, Nigeria, Turquía, Sudáfrica y México, más 2 países que aún están por definirse. Brinda apoyo para desarrollar una cartera sostenible de proyectos financiables y, por supuesto, bajos en carbono. Identifica opciones de financiamiento trabajando con inversionistas en México y en Londres. Existe la intención de que la implementación o la implantación de un proceso, de este proceso, sea permanente, y que el programa CFA en cada uno de los países antes mencionados sirva para apoyar los esfuerzos de los países en alcanzar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Existen 3 grupos de actores o stakeholders que el programa ha identificado como prioritarios. Estos son los promotores de proyectos, la comunidad financiera y los formuladores de políticas públicas. Los objetivos que tiene el CFA, digamos, los objetivos principales son
El primero, por supuesto, fortalecer las capacidades de los promotores de proyectos para diseñar sus proyectos y que estos sean financiables. El segundo es establecer redes de colaboración entre participantes del financiamiento climático, mejorar la comprensión de los participantes sobre este financiamiento climático y, bueno, aumentar la conciencia de los formuladores de políticas públicas sobre las barreras del mercado, sobre los facilitadores que ya existen en este mismo mercado y sobre el entorno propicio que se debe generar para el financiamiento climático. Y finalmente, crear un panorama exclusivo para proyectos de bajas emisiones y que además tengan un alto potencial de poder ser financiados. Next one, please. Creo que aquí le cedo la palabra de nuevo a Mariana. Listo, pues yo les voy a platicar un poquito cuáles son los beneficios de participar en el programa para los proponentes de proyectos. El primer beneficio que detectamos es el acceso a potenciales inversionistas. Entonces, el programa te brinda la oportunidad de acceder a financiamiento al ponerlos en contacto directo con potenciales financiadores, entendiendo también sus necesidades o requerimientos para acceder a este financiamiento y desarrollar sus proyectos respectivamente, ¿no? Enfocados al financiamiento que se busca. Asesoría y asistencia técnica. También el programa pretende brindar tanto capacitaciones como orientación específica para cada proyecto y sesiones de intercambio de conocimientos con proyectos similares o que hayan sido exitosos en el financiamiento similar o el mismo financiamiento que esté aplicando el proyecto. Hay una oportunidad de relacionamiento para ampliar pues sus redes de contactos, también aquí ya no solo con el mundo financiador, pero también con gente del sector público, ya que si requiere como permisos o tiene algunos obstáculos desde la parte pública, también se contactará con actores clave en este panorama del financiamiento climático. Otro beneficio es mayor visibilidad a nivel nacional. Pretendemos que si participan en el programa y en los eventos, pues se puede incrementar la visibilidad del proyecto, darle promoción, etcétera, a nivel local e incluso internacional, ya que el programa es global, ¿no? También a alcanzar metas de mitigación climática. Si existe algún proyecto que tiene un buen impacto en cuanto a la mitigación del cambio climático, pero no lo tiene todavía pues estimado o medido directamente en alguna empresa, pues se tiene acceso a especialistas en este impacto sectorial y se puede apoyar también en el impacto social, es importante también mencionarlo, y entonces podemos respaldarlo a que estimen este impacto y cuál es la ambición. A lo mejor puede tener incluso un poco más de ambición en este impacto del proyecto. Next slide. Entonces, bueno, si el proyecto es seleccionado, ¿cuál es el paquete en sí de apoyo que brinda la aceleradora en un plan de trabajo? Pues el plan de trabajo se compone de estos 4 pasos y se brinda a los proyectos seleccionados. Entonces, primero se evaluarán los proyectos de forma mucho más detallada y se planeará la asesoría personalizada. Como les decía, esto depende un poco de las necesidades de cada proyecto y se pretende que sea personalizado para que sea de mayor provecho para cada uno. Esto se realizará entre septiembre y octubre aproximadamente. Después también tenemos sesiones de generación de capacidades. Estas sí serán en grupo con distintos proyectos. Se buscará que sean grupos de proyectos similares o que estén en el mismo pipeline de financiamiento y es con expertos financieros. Es muy enfocado obviamente al cierre financiero, a los modelos financieros, a cajas de herramientas y plantillas de planeación financiera y en general pues sesiones de grupo de apoyo técnico en otros temas también. Esto se pronostica que sea a principios de noviembre. Después tendremos un evento de 3 días. Este sí ya es un encuentro entre los promotores de los proyectos y las instituciones financieras y públicas. Y esta da una oportunidad de pitcheo para quienes todavía no hayan encontrado su match financiero. Y sesiones de aprendizaje, bueno, con inversionistas, porque también la retroalimentación desde la banca es muy importante. Y pretendemos que, bueno, de ahí salgan muchos lazos de colaboración, se encuentre realmente el match financiero
Y importante decirles con la banca privada, pero también de desarrollo, porque muchos proyectos quizás no tengan un modelo de negocio perfectamente bancable y necesiten cierto recurso concesional o de desarrollo, de fondo perdido, etcétera. Entonces también tendremos ahí a la banca de desarrollo y, como les decía, representantes del gobierno para eliminar todas las barreras que el sector público pueda ayudar a habilitar. Esto se estima que sea a finales de noviembre, quizás se recorra un poquito, pero eso es lo que tenemos planeado hasta ahora. Y ya después de estos 3 días se dará un acompañamiento y seguimiento de cada proyecto que está planeado ya para el siguiente año, dependiendo obviamente de las necesidades de cada uno, pero con miras a que se apoye a futuro cada proyecto hasta que se cierre implementación, y posiblemente una segunda ronda de apoyo que se planea pues para el siguiente año, ¿no? Algunos proyectos pues habrán terminado y otros, si siguen en el tintero, pues se evaluará esta segunda ronda de apoyo. Next slide. Listo, pues vamos a pasar a realmente cuáles son los criterios de selección, ya que ustedes quieran aplicar a la aceleradora. Sí tenemos ciertos criterios para hacer nuestra lista corta y que sean los proyectos seleccionados que vamos a apoyar. Entonces, next slide. Los criterios son 4 pilares: el potencial de mitigación climática, la madurez del proyecto, la estructuración financiera y temas de igualdad de género e inclusión social. Es muy importante que yo les diga que no se espera que los proyectos presentados estén completamente preparados en cada criterio. Pueden tener potencial de estar en un criterio, pero no tenerlo completamente preparado. Se busca más bien que los proyectos sean viables, que tengan ese potencial y que puedan demostrar esos impactos que nosotros buscamos, ambientales, sociales y de igualdad de género, pero no que ya los tengan todo medido. O sea, un proyecto pues totalmente preparado no necesita de nuestra ayuda, ¿no? Sino queremos proyectos que estén en el camino, pero suficientemente maduros. Next slide. Les voy a platicar de cada criterio. Entonces, el criterio de potencial de mitigación climática, pues se busca aquí que los proyectos tengan un alto potencial de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y que estén diseñados para lograr resultados que se puedan medir, ¿no? Lo que no se puede medir, pues realmente no se puede mucho gestionar. Entonces, que sean realmente medibles en cuanto a reducciones y pueden ser directas o indirectas o facilitadas, como se les dice. Ahorita les explico más sobre las emisiones. Next slide. Antes de explicarles sobre la contabilización de emisiones, quería decirles que pues estamos obviamente muy enfocados a contribuir a las NDCs de México, que es prácticamente el compromiso que tiene México hacia el Acuerdo de París, y son las contribuciones determinadas que mismo México se comprometió, y ya se detectan ciertos sectores prioritarios que son los que más emiten y los que tiene planeado el gobierno pues actuar más fuertemente. Y por 2 cosas nos alineamos a los NDCs. En primera, pues porque ellos ya detectaron cuáles son las fuentes más potenciales de gases de efecto invernadero en México de reducirse, los más relevantes, y también porque pues es lo que va a estar apoyando todas las iniciativas públicas. Entonces realmente si se tiene ese apoyo, pues es más fácil que los proyectos procedan, ¿no? Entonces, pues México tiene un compromiso no condicionado a financiamiento externo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22%. Y condicionado a recibir financiamiento externo, a que haya intercambio tecnológico con los países desarrollados de un 36%, que es el caso de este programa, ¿no? Está siendo realmente apoyado y pues la ambición se busca que sea hasta reducir emisiones del país de 36% de GI. Aquí muestro cuáles son los sectores prioritarios que detecta esta iniciativa pública. Entonces, bueno, tenemos transporte, electricidad, el sector residencial, petróleo y gas, sobre todo por el tema de eficiencia y fugas, y bueno, emisiones a través de fugas, etcétera. La industria, obviamente, el sector agropecuario, residuos, el sector USCUS, que es el sector forestal y de uso de suelo, y bueno, tenemos el componente de carbono negro, que tiene que ver también con la quema de combustibles. Next slide.
Entonces, importante para los que no lo tengan tan claro, yo sé que muchos de ustedes sí, pero bueno, ¿cómo se cuantifica el potencial de mitigación climática? Pues siempre se tiene que tener un año base o un año de referencia y el proyecto debe adicionalmente actuar sobre las emisiones y causar una reducción en cuanto a ese año que tenemos de referencia. Así es como se cuantifica. Entonces, prácticamente el año uno es cómo estábamos sin proyecto y el año 2 es cómo estamos ya con proyecto implementado todo el año, ¿no? O sea, pensando que todo el año ya se tuvo una reducción de gases de efecto invernadero. Por eso suena muy trivial, pero si tú empiezas un proyecto que la primera piedra es la construcción, pues de ahí no empieza, ¿no? Empieza realmente cuando empieza a reducir un año, 365 días que cuentes y eso es realmente lo que emite en un año completo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta y no se cuantifique mal a lo mejor el proyecto. Y es importante que las reducciones pues sean adicionales a un escenario tendencial, ¿no? No se vale decir reduje emisiones porque cerré una planta porque ya no había mercado. Eso realmente no es una reducción por el proyecto, es una reducción que pasó pues tendencialmente por la situación en la que estamos. Más bien que haya un proyecto, que una tecnología, un nuevo modelo de negocio que ocasione reducción de emisiones pues directamente o indirectamente. Yo les dije que les iba a comentar qué significa indirectamente, para los que no estén muy familiarizados con las metodologías, cuando nosotros reducimos en nuestras instalaciones cierto uso de recursos, por ejemplo, de energía eléctrica, pues no se reducen emisiones directamente en nuestras instalaciones, sino que las reducciones pues pasan en otra instalación, ¿no? En este caso, en la planta de luz. Esa es una reducción indirecta. Entonces, no quiere decir que yo en mi planta dejé de reducir emisiones, sino que yo reduje mi consumo eléctrico y por lo tanto en la planta eléctrica hay una reducción de emisiones. Esa es indirecta. O yo dejé de consumir, por ejemplo, transporte o vuelos, ¿no? En avión. Entonces, por lo tanto, es una reducción indirecta, ¿no? O sea, yo no hice que el avión dejara de volar, pero al yo reducir esos viajes, sí que hay un impacto indirecto en otra instalación, en otro equipo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay esas directas, emisiones directas e indirectas. Entonces, para que tomen en cuenta que estamos abiertos a indirectas, que en las metodologías le llaman Scope 2 o alcance 2, para los que estén familiarizados. Entonces, bueno, sí motivamos a que los proyectos ya tengan, aunque sea una pequeña estimación de toneladas de CO2 equivalente que reducen, preferentemente que se reporte anual o también lo pueden reportar por vida del proyecto, que es prácticamente el ciclo de vida de la tecnología. Yo digo, bueno, voy a instalar una planta de tratamiento de agua o un parque eólico, lo que vayan a instalar de tecnología, y pueden decirme, este va a reducir tantas toneladas anuales o un total en su vida útil, que es de 15 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se puede reportar de los dos. Nosotros les ponemos aquí unas metodologías de cálculo para los que no las tengan. La principal es las lineamientos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, pero realmente ellos ponen las reglas. Solo la verdad lo recomiendo para muy especialistas que las lean. Las que realmente están un poco más aterrizadas para usarlas prácticamente son dos. La metodología del Registro Nacional de Emisiones, publicada por nuestra Secretaría de Medio Ambiente. Ellos publican los acuerdos metodológicos, que es realmente la metodología de cómo contabilizar estas emisiones, los factores de emisiones nacionales, esos sí son muy importantes que los utilicen, que no utilicen factores de emisiones pues, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, que busquen estos factores en la página de Semarnat, y ellos mismos tienen una calculadora por si se les facilita y es una tecnología que ya está subida en esta calculadora, pues pueden utilizar la calculadora para hacer una estimación rápida. Entonces, para efectos prácticos es el RENE, Registro Nacional de Emisiones de Semarnat. Ahorita les vamos a postear, bueno, ya está el link en el chat para que tengan acceso.
Y otro muy buena metodología, pero es internacional, es el Greenhouse Gas Protocol, el GHG Protocol for Project Accounting. El GHG Protocol tiene lineamientos para empresas, ciudades, para hacer inventarios de emisiones a muchos niveles. Entonces tengan cuidado, usen el que dice Project Accounting, ¿no? Porque ese sí es para proyecto, pone un año base de proyecto, te dice cómo hacerlo por proyecto, tiene metodología y calculadora. Esto lo pueden usar completamente. Solo sí en la metodología se menciona y en la calculadora también usan los factores de emisiones de México. Ahí luego están cargados también unos factores de emisiones globales o regionales para Latinoamérica. Mejor y pongan los de México, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, eso en cuanto a metodologías. Next slide. Bueno, sigue el segundo criterio, pero le paso la voz a Brian. Muchas gracias, Mariana. Sí, el siguiente de los criterios es la selección, bueno, de selección, perdón, es la madurez del proyecto, que realmente es muy sencillo. Con este criterio lo que buscamos es que los proyectos se encuentren al menos en la etapa de prefactibilidad y de preferencia que cuenten con documentos de soporte. Algunos de estos documentos pueden ser justamente estudios de prefactibilidad, estudios de mercado, planes de negocios, modelos financieros, planos de ingeniería, básicamente cualquier estudio que pueda servir en esta etapa de prefactibilidad con el que ya se cuente o que se esté llevando a cabo en ese momento, pues va a ser de mucha ayuda, y el hecho de que los tengan puede mejorar las posibilidades para que el proyecto pueda ser seleccionado. Next one, please. El criterio de estructuración financiera se refiere a que el proyecto debe tener una necesidad de financiamiento mínima de 5 millones de dólares estadounidenses. Por esta misma razón, se invita a los promotores de proyectos a presentar proyectos que sean de gran escala, justamente que tengan esta necesidad de financiamiento de al menos 5 millones de dólares estadounidenses. Se podrán, sí, considerar proyectos más pequeños, pero solamente en casos muy específicos. Y también se aceptarán fondos o estructuras similares que consisten en múltiples proyectos pequeños digamos, al juntarlos tengan una necesidad de financiamiento de estos 5 millones. De igual manera, el proyecto debe contar con un modelo de negocio y este modelo debe de generar retornos comercialmente viables. Next one, please. El siguiente criterio es el de igualdad de género e inclusión social, donde se invita a que los proyectos demuestren un componente de impactos sociales positivos y cómo estos contribuyen a la igualdad de género e inclusión social. Algunos de los grupos tomados en cuenta para este criterio son, por supuesto, mujeres, la comunidad LGBT y comunidades indígenas, personas con habilidades diferentes, grupos marginados o en condiciones de pobreza, etc. Un ejemplo de las acciones o medidas que se pueden considerar como parte de este criterio son facilitar el acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas, la creación de oportunidades en el mercado laboral para alguno de los grupos antes mencionados, el desarrollo o la modificación de políticas públicas en beneficio de estos grupos, etcétera. Se invita a los proponentes, por supuesto, a utilizar un marco, que ahorita vamos a explicar, es un marco de género de inclusión, donde se detalla lo que se tomará en cuenta como cumplimiento mínimo, empoderamiento, transformación. Y para este componente, bueno, ahorita lo explicamos en el siguiente slide. Next one, please. Next one, please. Oh, no, one before. Please. Yeah, this one. Thank you. Bueno, bajo este marco se considerará, el marco de género e inclusión se considerará como cumplimiento mínimo aquellas medidas que abordan las necesidades básicas y las vulnerabilidades de los grupos marginados o de los grupos que estuvimos comentando en su momento. Como empoderamiento se considerarán aquellas medidas que aumentan la calidad de empleo, los activos, el espíritu empresarial, el liderazgo, las aptitudes de los grupos, se clasificará como transformación a las medidas que proporcionan un cambio institucional para dirigirse y apoyar la diversidad y la igualdad de género. Queremos hacer énfasis en que, como comentaba Mariana cuando estaba presentando los criterios de selección, por supuesto nos encantaría que se pudiera llegar a un nivel de empoderamiento, de transformación, pero
Si contamos con un cumplimiento mínimo de este criterio, también está bien, sigue siendo considerado y pues como su nombre lo dice, cumple, ¿no? Cumple con el mínimo, entonces pues ese es como un mensaje importante que les queríamos dar. Y next one, please. Gracias, Brian. Me paso a la convocatoria de proyectos. Next slide. Bueno, la convocatoria en sí es un formulario web, está disponible el link, ahorita lo vamos a poner aquí en el chat para que tengan acceso, está abierto al público, en realidad aceptamos proyectos del sector privado, público, son 62 preguntas que tienen que llenar, aún así tenemos el tiempo estimado de llenado es de 30 minutos, claro, si tienen toda la información a la mano, entonces les recomendamos que tengan la información a la mano cuando abran el formulario, no hay contador de tiempo, se pueden tardar lo que quieran, pero para que lo optimicen. Entonces son 12 bloques de información que les estaremos pidiendo. Información general de los representantes o contactos, sobre aprobaciones, si ya cumple con aprobaciones de permisos, etcétera, sobre la propiedad del proyecto, sobre el financiamiento, sobre la experiencia que tiene el equipo, sobre la estructuración financiera del mismo, si se requiere de consultas públicas o no, aquí tampoco se agobien mucho si es que no lo requiere, el apoyo solicitado, realmente qué les gustaría pedir, cuáles son los riesgos y los impactos si ya los tienen. Como les decía, tampoco tienen que tener todo completo, pero lo que tengan para nosotros es muy importante conocer el estatus del proyecto y hasta el final se pueden subir documentos de respaldo. ¿Vale? Si es que ya tienen estudios de mercado, estudios de prefactibilidad, etcétera. Es muy importante platicarles que hay total confidencialidad de la información. La información de su proyecto se manejará con discreción, no será reproducida ni compartida de ninguna forma y tampoco se utilizará para ningún otro fin que no sea esta convocatoria y seleccionarlos para recibir asistencia técnica. El tiempo de apertura de la convocatoria es del 12 de julio al 13 de agosto, son 32 días naturales, pero ya arrancó el lunes para que se pongan mucho las pilas. Recomendamos aplicar con anticipación, que no lo dejen para el 13 de agosto. Respuestas y dudas estaremos resolviendo hasta el 6 de agosto por correo electrónico. Ahorita les damos el mail. Entonces tienen 25 días naturales también para que nosotros tengamos tiempo de responderles y no tengan que estar llenando el 3 de agosto apresuradamente con nuestra respuesta. Entonces el 6 de agosto cerramos preguntas por email. Next slide. Entonces, ¿qué les recomendamos para llenar el formulario web? Pues tener a la mano toda la información y documentación para consultar, ir respondiendo, asignar una persona responsable, eso se pide ahí y es la persona que contactaremos y también se puede poner una segunda persona por si hay como dos instituciones representando al proyecto o a lo mejor una es el desarrollador y otro es el propietario del proyecto, así le llamamos, pues hay opción de dos personas. Si no cuenta con la información requerida, pues continuar en el formulario y anotar sus dudas, lo pueden guardar y volver a él, y también pues pueden resolver sus dudas enviándonos un correo y volver al formulario, ¿no? Next slide. Entonces, sobre los siguientes pasos, ¿qué sigue después de esto y dónde estamos? Next slide. Next one. Entonces, como les comentamos, pues tuvimos una etapa de difusión, ya hubo un lanzamiento de la convocatoria que fue el lunes, ahorita estamos en la difusión, el Market Engagement Event, 15 de julio, estamos tratando de explicar a detalle también sobre demanda, si ustedes tienen un grupo de empresas o un grupo de actores relevante que quiera explicarle esto, podemos hacer bajo demanda una sesión de explicarles sobre el proyecto, entonces, y bueno, estaremos respondiendo dudas por correo también. Next slide. Bueno, vamos a recibir propuestas, estará abierto hasta el 13 de agosto y estaremos evaluando en cuanto nos lleguen para tratar de ser muy efectivos. Next slide. Next.
Entonces, bueno, realizaremos la evaluación y es muy probable que a algunos proyectos les enviemos un correo electrónico para pedirles más información o cualquier duda que tengamos. Entonces, estén al pendiente del correo que hayan puesto, del responsable. Esto podrá suceder entre el 3 y 17 de septiembre y tenemos la idea de, bueno, la meta de que el 20 de septiembre esté la selección final de proyectos ganadores y lo demos a conocer en esta fecha más tardar. Next slide. Muy bien, pues eso fue todo sobre la explicación del programa, de la convocatoria, etcétera. Entonces voy a pasar a las preguntas y respuestas. Veo que ya hay aquí una lista. Entonces, las voy a leer para todos también, para que todos escuchen y se informen y por si tenían la misma pregunta. Entonces, Fernanda González nos pregunta, ¿hay algún sector por el cual los inversionistas tienen mayor interés? ¿Cuáles son las áreas de especialidad de los inversionistas? Pues creo que no hay un sector prioritario para el programa. Sí, como les decía, los sectores a los que se enfoca la NDC y por lo tanto nuestras metas ante el Acuerdo de París y la estrategia de México para contribuir hacia la mitigación del cambio climático, pues sí son importantes, pero como ya viste son bastantes sectores, está muy abierto y no tenemos prioridad, estamos realmente abiertos a escuchar y que el potencial venga del sector que tenga que venir, ¿no? Las especialidades de los inversionistas dependerá mucho de las necesidades que encontremos de los proyectos. Entonces, pues te doy un ejemplo, ¿no? Si hay algún proyecto que es a lo mejor una asociación público-privada, pues sí tendremos inversionistas de ambos sectores, ¿no? De la banca de gobierno y de la banca corporativa. Entonces depende un poquito de la necesidad de cada proyecto y eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar, a hacer ese match. Como primero vamos a tener la necesidad de los proyectos, después viene el evento con inversionistas y el diseño de la asistencia técnica especializada, pues se va a dedicar a que sea pues los especialistas que se requieren. Aquí también menciono que, por ejemplo, ya nos buscó un proyecto que es un poco más de venture capital, de innovación, entonces hasta ese punto, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los sectores. Iván Sánchez nos pregunta, ¿esta propuesta está abierta solo para México o también trabaja con los países donde el UK Pact, ejemplo, Colombia? Eh, de la que estamos hablando ahora mismo y que mandamos el link de la convocatoria es solo para México. Sin embargo, el programa CFI es global y tiene sus propios lanzamientos en otros 6 países, que son Colombia, Perú, Nigeria, Turquía, Sudáfrica. Bueno, y México es el sexto. Se van a agregar 2 países en el futuro. Supongo que tú estás en Colombia y se va a hacer un lanzamiento en Colombia. Todavía no se lanza. No sé si Blanca, que está por aquí, te pueda contestar por mensaje cuando se lanza en Colombia. Hugo Santillán nos pregunta, estoy participando en conjunto con varias asociaciones para un proyecto en el sureste mexicano enfocado en la industria turística. Me gustaría saber quién debe aplicar a este programa o podemos participar las 3 asociaciones consultoras. Súper interesante. Sí, yo lo que te recomiendo, en el formulario hay la idea de que pongan 2 proponentes del proyecto. Pueden poner 2 de las consultoras, si es que son 3 las que están desarrollando, y también pregunta quién es al final el implementador del proyecto. Si este es el gobierno, y aunque ustedes estén estructurando el proyecto para el gobierno, no sé, pueden poner también ahí a la institución de gobierno. Entonces, sí hay, está abierto que pongan a las instituciones. Creo que 3 no, pero las 2 consultoras sí. Eso te lo recomiendo porque ustedes están desarrollando el proyecto, ¿no? Eh, Buenos días, la metodología del CDM del UNFCCC para proyectos de generación distribuida en energía eléctrica en comunidades sin electrificación es válido. Sí, totalmente. Todas las metodologías del UNFCCC están pues en línea con las metodologías del IPCC, entonces por lo tanto es de las metodologías que mencionamos. Solo ten mucho cuidado que estés usando los factores de emisión nacionales y actuales, porque bueno, el factor de emisión de la red eléctrica se actualiza cada año, pero ahí en la página de Semarnat está el de 2020. Entonces, para que lo utilices, el de emisiones, ¿vale? Gracias por tu pregunta. Marco Rosas nos pregunta, ¿los reportes pueden ser por fase de implementación del proyecto? Sí, claro, claro, claro. En la fase que estés,
mándanos lo que tengas. ¿Qué TRL debe tener la propuesta? Supongo que TRL de innovación, ¿cierto? Nivel de innovación. Abigail, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. Sí, sí. Eh, la verdad está abierto también a que podamos apoyar startups, innovación y contribuir al Venture Capital, pero también recomendamos mucho tecnologías maduras, tanto porque sabemos que apoyan la bancabilidad del proyecto y disminuyen el riesgo, por lo tanto tienen mejores condiciones bancarias, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, pero está totalmente abierto a que haya tecnologías de innovación. Abigail, dime si respondí bien tu pregunta. ¿Me quieres ayudar con la que sigue, Brian, de Sandra Enríquez Polo? Seguro, claro que sí. Sandra pregunta, muchas gracias por la presentación. Ay, se me movió. Mi pregunta es si tienen algún estimado de tiempo en dedicar de los desarrolladores de proyectos en el proceso de aceleración que va de septiembre a febrero de 2022. Bueno, sí, creo que eso se contesta un poco con lo que explicó Mariana acerca de las diferentes fases. Entiendo que hay, bueno, hay una de generación de capacidades donde se van a tener sesiones con expertos financieros, caja de herramientas y plantillas para la planeación financiera, sesiones grupales de apoyo técnico que bueno, que son en noviembre, y el evento de 3 días donde se van a tener justo las oportunidades de pitch que estaba mencionando Mariana y las sesiones de aprendizaje con los inversionistas y los representantes legales. Bueno, los representantes de gobierno, que también va a ser más o menos a final de noviembre. Entonces, creo que ese puede ser el espacio de esta aceleración que estás mencionando. Me parece que es eso, ¿no? Si no, pues preguntas de nuevo si podemos ser un poquito más puntuales. Jesús pregunta, buenos días, ¿cuáles proyectos serán seleccionados? Bueno, justamente los criterios que estábamos mencionando hace un serán pues los que indiquen cuáles van a ser los proyectos de entre la cartera que tenemos, cuáles van a ser los seleccionados, siempre y cuando cumplan con cada uno de los criterios antes comunicados, pues creo que no habría problema. Igual vamos a aplicar una metodología y como comentaba Mariana, más tardar, tenemos esperado que el 20 de septiembre podamos dar una respuesta de cuál es la lista de proyectos finales seleccionados. Vale, creo que pregunta cuántos. Tenemos un tope Ah, de 15, pero bueno, pueden ser 15, hasta 15 proyectos. El monto obtenido Voy a leer la que sigue, Brian, perdón. sí, adelante. Miriam Cortés nos pregunta, ¿el monto obtenido para el financiamiento del proyecto es a fondo perdido o se considera como un préstamo? No está definido qué tipo de financiamiento depende del proyecto. En realidad estamos muy enfocados obviamente a proyectos, digo, perdón, a productos financieros de la banca comercial. No estamos tampoco cerrados a que sea un préstamo. Pueden ser bonos, o sea, puede ser deuda, pueden ser préstamos, etcétera. Y puede ser blended finance, ¿no? Financiamiento mixto que tenga fondo perdido o préstamos concesionales. Entonces, realmente no estamos cerrados a un producto financiero, sino a lo que requiere el proyecto y muchas veces en combinación de la banca de desarrollo con la banca comercial. Se debe hacer un registro por proyecto o un registro por desarrollador. Por proyecto, por favor. Jesús Alberto, perdón, se me fue leer tu nombre, gracias. Michelle Muñoz nos pregunta, en el caso de pequeños proyectos que no lleguen al mínimo de $5 millones, ¿aplicarían los mismos criterios de selección y cuál sería el techo de financiamiento? Sí, totalmente aplican los mismos criterios. Es una recomendación que se tengan proyectos de esta escala, pero vamos a considerar también proyectos más chicos o que proyectos agregados den estas sumas. Es solo una referencia, puede valer mucho más el proyecto, puede valer menos, lo vamos a considerar, es una recomendación de lo que estamos buscando. Si quieres puedo leer la que sigue, Sí, por favor. Rodolfo, sí. No sé que se me mueve un poco. Es igual de, lo siento, se me movió. Para, Rodolfo ¿puedo Becerril, creo transferir? que Para la modalidad de proyectos pequeños, ¿hay alguna condición en cuanto a la temática? Por ejemplo, puede ser un proyecto de calidad del aire junto con uno de recursos naturales. ¿Tendrá algún ejemplo de cómo funciona esta modalidad? Pues sí, como comentaba,
como van a ser proyectos pequeños, se tendrá que analizar uno por uno para ver cuáles son digamos, cómo pueden interactuar uno con el otro. Pero sí, definitivamente se podrán tomar en cuenta. En este caso específico de calidad del aire, junto con, no sé, a lo mejor bosques o uso de suelo, pues va muy de la mano. Entonces, sí, como dijimos, se tendrán que analizar caso por caso, pero sí es posible. El siguiente es, ajá, Nada más igual reforzando que, aunque sea un proyecto de calidad del aire, tiene que tener, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ujú. sí, claro. El Eh, siguiente es José Celis. ¿Cuál es el mail de contacto? Sí, bueno, Manuel, no sé si nos puedas ayudar poniéndolo más bien en vez de decirlo, poniéndolo en el chat, para que lo puedan tener ahí, más a la mano. Si postulamos de otro país, debemos considerar el NDC. Me parece que esto tiene que ver con si o sea, si los proyectos van a ser implementados en México, pero no estoy muy seguro de entender la pregunta. no estamos abiertos a proyectos de otro país. Si la empresa desarrolladora es de otro país, está bien. Y sí tiene que considerar los NDCs de México o, bueno, los sectores prioritarios, pero por lo que ves son muchos sectores, pero no aceptamos proyectos de otro país, solo en México. Que el proyecto se vaya a implementar en México. Abel Rasgado Pérez, ¿cuáles son sus datos de contacto? Nosotros estamos perfecto, estamos también contactando inversionistas. Muchas gracias. Al final vamos a poner todos los correos, pero ahorita en el chat también lo van a escribir, entonces ahí lo tendrán. Eh, Buenos días, Rodolfo Becerril. Hay posibilidades de inversiones de fondo perdido con alto beneficio social. A ver, nuestro enfoque sí va hacia la banca comercial y hacia los proyectos bancables, pero como les decía, algunos proyectos de financiamiento semilla o financiamiento mixto con el financiamiento comercial, pues sí tendrán o requerirán fondo perdido o fondos concesionales, entonces se puede considerar, sí. ¿Cuál es el máximo monto posible a financiar? No hay tope hacia arriba, lo que tengan. Si hay proyectos de gran escala, estamos muy contentos de recibirlos. No somos una empresa de negocios, sino institución tecnológica. Identificamos oportunidades de negocio para inversionistas que deciden su modelo de negocio. Proporcionamos tecnología. ¿Seríamos candidatos? Ulises, yo temo decirte que quizás no, hasta que encuentres realmente pues un socio implementador que esté interesado en aplicar esta tecnología y tengan un proyecto con modelo de negocio. Eh, así sí. Realmente a desarrolladores de tecnología, pues no, porque todavía no tienen un proyecto financiable que implementar. Entonces te recomiendo buscar un socio implementador. Ignacio Sánchez, ¿aplica para proyectos de biodigestores y aprovechamiento de biogás? Claro que sí, súper tecnología, baja en carbono, adelante. Alguien en anónimo nos pregunta, ¿existe algún alcance de preferencia para la selección de proyectos a nivel de alcance municipal o un alcance por aplicabilidad industrial? Por ejemplo, un proyecto de política pública sería aplicable. Pues realmente un alcance de política pública no, porque no vamos a desarrollar políticas públicas. Lo que tratamos es de impulsar la madurez de proyectos financiables, de proyectos con un modelo de negocio. Sí pueden ser proyectos públicos de un municipio, por ejemplo, una planta de tratamiento de residuos, una planta de tratamiento de agua, es de alcance municipal, pero realmente es un proyecto de inversión de capital en infraestructura, no un proyecto que desarrolla política pública. Eso creo que no entra en el alcance. También anónimo, de ser seleccionados los fondos pueden usarse para desarrollo de ingenierías más detalladas. Existen restricciones o etapas de desembolso. Mm, la verdad es que la asistencia técnica está mucho más orientada hacia el cierre financiero y la modelación, pero sí tenemos la idea de cerrar las brechas que existen de los proyectos y puede ser que te contactemos con algún financiador que te dé el financiamiento para desarrollar esta última etapa de ingeniería detallada. Eso podría ser, o apoyo incluso con contacto con las instituciones que te podrían ayudar a hacer eso. Eh, que puede ser mucho la banca de desarrollo, ¿no? Que se dedica a esta parte.
Marco A. Rosas Pulido, ¿puede ser por una institución educativa? Claro que sí, si tienes un proyecto con modelo de negocio, adelante. ¿Quieres leer la que sigue? Sí, seguro. Ryan Rodolfo Sales. Rodolfo Salinas, nosotros Se me trabajamos en moría. mitigación de cambio climático a través de la conservación de áreas naturales, tanto públicas como privadas. De esta manera, pese a que no tenemos tan proyecto reduzca emisiones y cuente con bueno, cumpla con los demás criterios de elegibilidad, no hay ningún problema, por supuesto. Es, el segundo, igual aparece como anónimo. Hola, buenos días. Las etapas de generación de capacidades aplica solo para los seleccionados y cuántos proyectos serán aceptados. Sí, como bien comentaba Mariana, el número de proyectos es de alrededor, bueno, de 15 proyectos que serán seleccionados y las etapas sí son para, pues más bien la asistencia técnica para los proyectos son para los seleccionados. Buenos días. Buenos días, las propuestas entonces pueden ir en asociación, gobierno, academia, sector privado. Sí, de hecho, sí, por supuesto que sí. Como mencionaba Mariana, en la parte, bueno, ya en el formulario vienen diferentes actores dentro del mismo proyecto y por supuesto que pueden ser una asociación pública o privada. Paulina Fabra, para dudas específicas del cálculo de huella de carbono, emisiones directas, estarán resolviendo dudas hasta el 6 de agosto. ¿Es posible contactarlos en este tema? Sí, pueden contactarnos a través de los diferentes medios, del mail de contacto, etcétera. Sin ningún problema podríamos ayudarte con eso. Francisco Treviño, o Trevino, para proyectos de movilidad pública eléctrica en un municipio, ¿se involucra también al proveedor de las unidades o solo los municipios y concesionarios? No sé si me quieres ayudar con esa, Mariana. Sí, pues depende el modelo de negocio que hayan creado. A lo mejor el proveedor supongo que te refieres al proveedor de tecnología, a lo mejor no es tan relevante en la estructuración financiera, entonces podría no tener que ser involucrado, pero yo creo que el municipio sí, sobre todo si existe una participación financiera pública, y los concesionarios, pues también, porque seguramente también se incluirá esa parte financiera de ellos, o son parte clave del modelo de negocio en cuanto al repago. Entonces, yo creo que el proveedor no, pero los otros dos creo que sí. Sí entiendo bien el modelo de negocio, pero si tú ves al proveedor tecnológico importante en la estructuración financiera, a incluirlo. Eh, Creo que ya se contestó cuántas propuestas serán elegidas, un tope de 15. La grabación quedará alojada en una plataforma. Sí, bueno, primero la vamos a mandar a todos los que se inscribieron, van a tener el video por YouTube y además en la página de IDOM en noticias vamos a tener una noticia específica sobre la convocatoria y ahí también va a haber un link. Creo que también sería bueno poner la página de IDOM, Manuel, para que ahí busquen la noticia. Acabando el webinar no lo vamos a postear instantáneamente, pero en el transcurso del día o de mañana esperemos que ya esté ahí alojada. De todas formas, por mail te va a llegar. Gracias, estamos trabajando en proyectos de carbono de soluciones basadas en la naturaleza, carbono azul, carbono verde, algunos en agroforestería. ¿Sería elegible presentar un modelo de negocio? Claro, claro que sí. Nos encanta. Sí, soluciones basadas en la naturaleza. Pueden proponer proyectos en los que haya participación de más de un gobierno estatal. Claro, claro que sí. Adelante. El financiamiento dependerá del inversionista con el que se haga mancuerna, ¿cierto? Cierto. ¿Habrá una convocatoria igual para Perú? Sí, tengo entendido que sí. Blanca, si nos puedes contestar acá sobre quizás fechas tentativas para Perú o cómo va ese proceso. Selene nos pregunta, ¿pueden ser proyectos implementados por organizaciones, no necesariamente por una empresa? Claro que sí, totalmente. En caso de que no se tenga toda la información previa a la fecha límite, ¿se podrá otorgar una prórroga en caso de que sea viable el proyecto? No, me temo que no, pero sube el proyecto con lo que tengas y ahí puedes especificar, o sea, a lo mejor un estudio sale el siguiente mes o tal y puedes poner que no lo tienes, pero que está en ejecución. Adelante a aplicar. Muchas gracias por la información, la presentación fue muy clara. Gracias, Miguel. Araceli Suárez, la implementación del proceso de MRV de gases de efecto invernadero para interesados en verificar sus inventarios o organizaciones puede ser candidato elegible.
No, te diría que no, porque realizar un proceso de MRB, pues realmente es una acción de monitoreo. Entonces, si tú lo que quieres es financiar alguna de las acciones que después vas a monitorear, adelante. Este es un proyecto para iniciativas de inversión. Entonces, no para sistemas de monitoreo. Creo que no, si entendí bien la pregunta, ¿eh? Pero si tienes un proyecto de capital, de inversión, que después se vaya a monitorear, pues sí. Víctor Gómez, buenos días a todos. ¿Hay un techo de financiamiento? No, el cielo. Oigan, tenemos 9 minutos. Veo que llegan preguntas. Lo que vamos a hacer es responder preguntas hasta las 11 en punto. A las 11 nos despedimos para no robar más del tiempo planeado, pero nos vamos a quedar con todas las preguntas y responderlas por correo o las seguimos aquí respondiendo por escrito, pero para que no abusar del tiempo de los demás, ¿vale? Ramón nos pregunta, buenos días Ramón, entré tarde a la sesión, no importa. Mi pregunta es si se puede incluir una propuesta de sustitución de liminarias del municipio de Centro. Sí, claro que sí. Adelante. Encaja bien. Nosotros trabajamos con microalgas, nos pregunta Ramón Alejandro de Hoyos, para el tratamiento de agua y de biocaptura de carbono. Estamos preparándonos para el escalamiento del proceso y su implementación en Monterrey, Nuevo León. ¿Cuáles son los beneficios de este programa contra deuda bancaria tradicional? No, pues es que este programa sí está enfocado en deuda bancaria tradicional y verde, ¿no? Pero bueno, no que estemos solo encajados en deuda tradicional, pero sí en los productos de la banca financiera, de la banca comercial, perdón. Puede ser que los proyectos se complementen con, como yo decía, con productos concesionales de la banca de desarrollo, con cierto monto de fondo perdido, pero realmente sí estamos buscando que se promuevan los proyectos de la banca tradicional, que es que no me gusta decir tradicional, pero sé a qué te refieres, pero que tengan obviamente los criterios verdes, pero pues sí es la banca comercial, por no decir tradicional, lo siento. Un anónimo. Hola, buenos días. Si el proyecto pertenece al área de servicios, la medición de reducción de emisiones de terceras empresas responderá al criterio de potencial de mitigación climática. Sí, esto es justo lo que yo decía de alcance 2 o emisiones facilitadas. No es una emisión que se reduce directamente, pero de manera terciada, por así decirlo, sí. Entonces el área de servicios entra, claro. Se solicitará alguna contrapartida en especie o dinero por parte de los proponentes. No, muchas veces se requiere, porque se requiere que estén comprometidos, que haya recursos humanos que sepan, que sigan el proyecto, que haya un project management, pero que nosotros lo exijamos, pues no. Últimas dos, te las dejo, Brian. Bueno, dice Michelle Muñoz, buenos días, ¿existen inconvenientes si el proyecto tiene alcances en varios países de Latinoamérica, además de México? Pues es muy parecida a la pregunta que teníamos hace rato. Sí, debe ser específicamente un proyecto que sea aplicado en México, que sea implementado en México y que vaya de la mano con las NDCs. Roberto nos pregunta, ¿un mismo estado puede ingresar dos proyectos? Sí, sí puede ingresar el número de proyectos que considere. A Pablo López, muchas gracias. Y creo que hasta ahorita Sí, son creo que todos. es todo. Uf, hasta nos cansamos mucho. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Esperamos haber contestado todas con claridad. Si no, bueno, next slide para irnos a los correos de contacto. Para los que se hayan quedado con preguntas sin tema, nos pueden escribir aquí. Entonces, estoy yo, su servidora como principal contacto, está Brian y está Manuel. Brian, no sé, ¿está bien tu correo? Sí, ¿verdad? Brian, sí, perdón, Sí, había... sí, sí, está bien. Ok, entonces, bueno, pues justos de tiempo. Lo dejamos unos minutos para que tengan tiempo de anotarlo, de anotar los links que subimos acá. También Blanca, nuestra compañera, ya nos ayudó a poner las fechas de Perú, supongo que también de Colombia por acá, y lo dejamos abierto unos momentos para que tengan tiempo de copiar todo esto y a las 11 en punto pues cerramos el evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, esperamos sus comentarios y preguntas.